Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Seguramente usted ha escuchado recientemente que se ha abierto un gran debate en el país a raíz de una iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente de la República al Congreso para modificar la industria eléctrica. Se han dicho muchas cosas, pero la verdad es que se queda poco claro saber cuáles son los verdaderos alcances de esta reforma propuesta por el presidente. El día de hoy hablaremos con un experto que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el licenciado Antonio Barrera Ríos. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. Amigos, como les comentábamos antes del corte, el día de hoy vamos a analizar la famosa iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente de la República, que implica la modificación de diversos artículos constitucionales que a su vez habían sido modificados en el 2013 con la reforma anterior del presidente Peña Nieto. Y bueno, pues como sabemos que actualmente existe una visión de destruir o de dejar sin efecto todo aquello que se haya hecho en la época llamada neoliberal, vamos a analizar los verdaderos alcances que tiene esta reforma propuesta por el presidente. Para ello nos acompaña el día de hoy el licenciado Antonio Barrera Ríos, quien ya nos había acompañado en otras emisiones, es experto en la materia de energía. Él es abogado egresado por la Universidad La Salle, con maestría en Derecho Energético y Arbitraje Internacional por la Universidad de Texas en Austin, y actualmente trabaja en el despacho Mañón Quintana Abogados en la Ciudad de México, donde se especializa en el área contenciosa, pero también hace un énfasis muy importante en el área del derecho energético. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antonio, ¿qué dice esta iniciativa de reforma? Mira, yo escucho la publicidad tan engañosa del gobierno en la cual dice, la electricidad era tuya y te la vamos a regresar. Pues mira, yo tengo 51 años y no me acuerdo nunca de que la electricidad haya sido verdaderamente mía. Pero también por el otro lado se escuchan voces extremadamente críticas, que es algo que nos está acostumbrando el contexto actual y la cuarta transformación, en la cual dicen todo lo contrario, que es una reforma expropiatoria, que es una reforma violatoria de los fines del libre mercado, que vamos a tener miles de problemas con Estados Unidos. ¿Qué es lo que sí dice y qué es lo que no dice la reforma, Antonio? Muchas gracias. La verdad es que es una reforma de calado importante, de calado trascendente. Definitivamente, de la lectura de la misma se traduce en una eliminación de todo lo que se ha intentado construir. Yo creo que igual que tú, la lectura que le podemos dar desde el punto de vista político es una deconstrucción de todo lo que se ha intentado hacer con esto. Y estamos en una cultura, al menos política y social, en la que queremos resultados inmediatos. Una reforma energética que se implementa en 2013, que tiene como finalidad permitir la competencia en el sector de generación, de comercialización de energía eléctrica, lleva un proceso. Una central eléctrica no se construye en un mes. Al igual que estos proyectos tienen la necesidad de tener financiamiento, de cumplir con ciertos requisitos y entrar en operación. Entonces, lleva una reforma de este calibre que tiene 7, 8 años en implementación, no puede estar lista y no puede dar resultados, al menos no de manera inmediata. Entonces, eso puede reforzar el discurso político de los precios no han bajado, se roban la electricidad, se le dan beneficios a los particulares. Y bueno, ese es parte del discurso, pero ¿qué dice la reforma propiamente? Es una modificación, sí, de eliminar la competencia de la Comisión Federal de Electricidad en el servicio público, lo cual es, ¿por qué eliminar la competencia? Porque está segmentando el mercado. Le está diciendo el 54% de la generación de todo el país tiene que ser CFE. Y el 46% se va a permitir a los privados. Pero a la vez, que es algo que ya existía, este acceso a la posibilidad de que los privados generaran energía eléctrica,
existían ciertas distinciones. Entre esas es la iniciativa privada no le puede vender electricidad directamente a los servicios, a los usuarios finales como nosotros. Entonces, la realidad es que a nosotros nunca nos ha dejado de vender la CFE. Lo que hizo la reforma en 2013, que se trata de eliminar, era hacer que la CFE, que era una sola empresa, se dividiera en diferentes ramas en vísperas de ser competitiva. Es decir, había una CFE encargada de las líneas de transmisión, otras de distribución, e incluso se dividió en generación en diferentes grupos, en diferentes centrales eléctricas por diferentes zonas, para prestar el servicio de generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma? Vamos a eliminar la competencia, vamos a darle un plumazo, vamos a terminar de un plumazo todos los permisos privados, vamos a eliminar todos los esquemas que permitieron, y vamos a decirlo con todas sus letras, esos esquemas permitieron a las empresas tener acceso a energías a un precio competitivo que les permitió instalarse en México. México es un país donde se puede invertir. La razón de la existencia de tales tratados internacionales es esta búsqueda de atraer inversión y de que las empresas pongan aquí y se desarrollen sus empresas. ¿Por qué? Porque existe mano de obra, porque existe insumos, porque existe infraestructura para permitirlo. Y una de esas infraestructura, por supuesto, es la electricidad. Si estás en un país donde la energía eléctrica es cara, ¿qué empresa en su sano juicio va a querer instalarse aquí a hacer una planta manufacturera? O sea, esos porcentajes de la repartición del mercado de 56-44, ¿responden a alguna lógica realmente productiva? ¿Hay alguna explicación en la iniciativa por qué 56, por qué no 60, por qué no 27? ¿O simple y sencillamente parece ser, pues como parece ser que pasa ahora en esta administración, que son solamente asuntos de ocurrencia del presidente? ¿Qué es lo que ustedes consideran que está pasando? Yo considero que es un tema de ocurrencia y con el debido respeto a la administración pública, la realidad es que la exposición de motivos de la reforma, de la propuesta de iniciativa de reforma, es una constante línea de desinformación y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque el discurso es claro, el discurso es atacar la inversión privada, es atacar a las empresas y por el otro lado considerar que son estas empresas privadas las que han privado a los usuarios finales, a los usuarios de a pie, que ese es el target del gobierno federal, privarnos de acceso a energía eléctrica barata. Y esa desinformación es la que genera, por supuesto, división política. Claro. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un minuto. Estamos platicando sobre la iniciativa de reforma eléctrica que se discute actualmente en el Congreso. No se vaya, volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy estamos hablando de la iniciativa de reforma eléctrica que mandó el presidente de la República al Congreso de la Unión, donde actualmente se debate. Nos acompaña el licenciado Antonio Barrera Ríos. Antonio, estábamos hablando antes del corte sobre, pues que parece ser que la voluntad es, y además una voluntad estrictamente ideológica, que no está fundamentada en alguna cuestión de productividad, de conveniencia económica, de estudios financieros, nada, simple y sencillamente es ideología pura y simple. Pero esto también responde a que nos encontramos actualmente en una administración que sataniza absolutamente todo que huele a iniciativa privada.
¿realmente fueron tan malos los permisos que se otorgaron de cara, bueno, no solamente la reforma del 2013, sino incluso los IPPs que venían desde el año de 1997, por ahí más o menos? ¿Por qué no explicamos un poquito al auditorio en qué consistían estos esquemas que se quieren desaparecer? Y bueno, y concluyamos si finalmente son buenos para el país o son malos para el país. ¿Qué opinas tú de estos esquemas que actualmente están en vigencia? Mira, creo que es importante distinguir, y creo que la gente o el discurso político se ha quedado un poco corto. Este esquema de sociedades de autoabastecimiento y sociedades de cogeneración, pequeños productores, productores independientes, son figuras que existían en la ley previa o en las disposiciones legales previas a la reforma de 2013. Es decir, en la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que era la que se encontraba en vigor de manera previa a la reforma constitucional y luego la reforma de la ley, la ley de la industria eléctrica propiamente, ya permitía la existencia, o mejor dicho, en ellas se establecieron la existencia de estas sociedades. ¿En qué consiste? Y es un tema ahí donde vamos a usar la palabra satanizada, ese tipo de figuras, y creo que ahí es donde está el error. Una sociedad de autoabastecimiento es una empresa que es titular de un permiso que únicamente puede entregar electricidad. Llámale entregar, puedes llamarle vender, que es parte de esta animadversión que tiene el discurso político, y tiene la capacidad de venderle únicamente o entregarle únicamente energía eléctrica a los accionistas de ese titular de ese permiso de cogeneración o de autoabastecimiento. ¿Qué significa? Que si yo soy, y voy a utilizar alguna de las empresas que ellos utilizan, si yo soy FEMSA y tengo una empresa que se llama FEMSA Cogeneración, que va a ser la titular de un permiso de generación eléctrica, puedes llamarle un campo eólico, un fotovoltaico, que sea renovable, incluso una de carbón, una termoeléctrica, no importa la tecnología, de cogeneración es aparte, pero hablemos de autoabastecimiento. Entonces, si tengo una empresa y dentro de esta empresa que es la titular del permiso, todos los OXXOs que son una empresa independiente, todos esos OXXOs van a ser accionistas de la empresa, y por cómo está diseñada la ley, permite entregarle energía eléctrica a cada uno de los OXXOs. Esa es la figura de autoabastecimiento, cómo funciona. Ahora, la pregunta es, ¿la energía eléctrica que le llega a cada OXXO es la que genera la central eléctrica de la cual soy titular como FEMSA? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica que se produce se ingresa al sistema eléctrico nacional, que es todo este sistema interconectado que opera el SENACE a través de las líneas de transmisión y distribución que maneja y opera la CFE por disposición legal y constitucional, porque fue una de las actividades reservadas a la CFE, y se cobra una tarifa de porteo. El porteo es un derecho de transmisión, es lo que me cuesta mandar de mi central eléctrica al punto de carga, en este caso llamémosle el OXXO. Ese costo que me cuesta mandar la electricidad, eso lo paga el cliente. Y bueno, porque parece ser que lo que se dice actualmente es que no se paga absolutamente nada. Y ese es el discurso que se está vendiendo, que están aprovechándose estas empresas de manera mentirosa, como lo están argumentando, de la infraestructura nacional para transporte y para distribución de la electricidad. Definitivamente ahí es donde existe una confusión. El discurso es las empresas privadas no pagan a la CFE y la CFE las está prácticamente subsidiando en todo el costo de lo que es la transmisión y la distribución, bueno, en este caso el porteo de la electricidad. Y es un error. ¿Por qué? Porque existen tarifas de porteo que actualiza la Comisión Reguladora de Energía, que se han hecho intentos, y yo creo que es válida la parte donde la CFE, la Comisión Reguladora de Energía y los participantes del sector tienen que permitir la actualización de esas tarifas de porteo. El problema es que, como tienes un gobierno que yo utilizo el símil de que realizan una cirugía con un hacha y no con un bisturí, se emitió una resolución en las cuales implicaba un aumento del 800% de la tarifa. Un aumento de 800% es totalmente desproporcionado, que no tiene una justificación técnica y sale de cualquier oportunidad de mejorar el sistema. Antonio, a ver, ¿qué pasa con las IPPs, los productores independientes? Porque lo que se dice, y bueno, este es el discurso mentiroso, faccioso,
parcial del gobierno, de que parece ser que las IPPs, lo que se hizo en los tiempos neoliberales fue que obligaban a la pobrecita CFE a comprarle a los IPPs. Eso es cierto, pero a cambio de eso, los productores independientes construían de cabo a rabo absolutamente todo de las centrales eléctricas. ¿Qué va a pasar con esas? Se van a expropiar, se las va a quedar el gobierno, va a desaparecer esta figura. ¿Por qué no nos explica realmente cómo es la figura del IPP? Claro que sí. Como bien señalas, este tipo de proyectos implicaba que los privados, los particulares, desarrollaran toda la central eléctrica, toda la planeación, todo absorber el costo de todos los materiales, insumos, sueldos, todo lo que implica la generación de un proyecto, y lo único que tenía la CFE era comprar la electricidad. Y comprar esa electricidad es parte de la obligación, es decir, yo como un productor, un generador, evidentemente para que mi proyecto sea atractivo para los inversionistas, para la empresa que está generando el proyecto, lo está implementando, es la recuperación de ese proyecto. Y la recuperación de ese proyecto implica el pago o la venta de la electricidad. Y ese compromiso de entrega de electricidad con la CFE era por lo cual se podían financiar esos proyectos. Es decir, voltear a la banca de desarrollo, a una banca privada y decir, necesito fondos para poder construir esto y tengo la seguridad de que te voy a pagar porque la CFE tiene un contrato conmigo a 20, 30 años donde yo estoy construyendo una planta de 50 megas, es una exageración, de 50 megas, y 50 megas me va a comprar la CFE porque ese es el contrato. Y el espíritu del contrato es yo genero electricidad que a ti no te cuesta CFE en cuanto a la parte de infraestructura y tú le entregas a los usuarios, te pagan y me pagas a mí. Entonces, regularmente es inversión en tecnología más avanzada, más barata, evidentemente, con beneficios ambientales, si lo quieres decir, o reducción de emisiones contaminantes, y con eso prestar un servicio. ¿Qué es lo que, si quieres, podemos platicar cuál era el beneficio y hacia dónde van estos permisos o estos contratos una vez si es que se aprueba la reforma constitucional en estos términos? Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en su programa En Derecho. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Amigos, seguimos en su programa En Derecho, entrando al tercer bloque de este interesante programa que trata sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República. Antes del corte, Antonio, hablábamos de, pues, quién sabe qué vaya a pasar con los IPPs, quién sabe qué vaya a pasar con los permisos de autoabastecimiento, quién sabe qué vaya a pasar, pero creo que es muy importante que la gente sepa algo que comentábamos ahorita fuera del aire. Tal vez el presidente está mandando una iniciativa extremadamente radical para alcanzar un punto medio. Mira, lo que se dice, y lo dan por descontados, yo no sé cuántos columnistas, pero muchos, es que el PRI finalmente va a vender caro su amor y finalmente votará la reforma eléctrica que le mandó el presidente. Pero dentro del PRI también hay muchas opiniones y dentro del PRI también hay matices. Entonces, tal vez acompañen al presidente. Yo tiendo a pensar que sí lo van a hacer, con lo cual, bueno, eso será tema de otro programa. El PRI estaría garantizando su desaparición, pero independientemente de eso,
se alcanzaría tal vez una reforma un poquito menos radical, porque la verdad es que pues está afectando a muchas empresas, sindicatos, al consumidor final. Pues finalmente la electricidad se produce con commodities que están sujetos a variantes de precio en el mercado. Pero además, Antonio, ¿cuál va a ser el futuro? Porque esto a México le va a meter en muchos problemas como país con otros países. Bueno, ya vimos que Estados Unidos ya mandó a Kerry a que viniera a leerle la cartilla al presidente de la República, y a Manuel Bartlett y a todos los implicados en esto, de manera por demás velada, al venir a hablar de manera pues muy romántica sobre el cambio climático y la protección que tenemos que darle al medio ambiente. Sin decirlo, les está diciendo que su reforma, que quiere volver o privilegiar el uso de combustibles fósiles, no la ven con buenos ojos del otro lado de la frontera, Antonio. ¿Cuál es el futuro de esto en los pocos meses que siguen? Yo concuerdo con la opinión de que una reforma tan radical, de tanta trascendencia, y después de las declaraciones digamos, las figuras políticas involucradas, yo creo que no es una reforma que va a prosperar en los términos actuales. Yo creo que la van a diseccionar, la van a hacer poco más amigable, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista energético y desde el punto de vista ambiental técnico. Si tienes una reforma que elimina un requisito de certificados de energías limpias, que era un mecanismo para ir garantizando la transición energética, para que las empresas invirtieran en centrales de generación limpia o hicieran contratos en los cuales permitieran o obligaran a tener que adquirir eso, será un incentivo para este tema de transición energética. Yo creo que desde el punto de vista ambiental es algo que no puede pasar como está, que implica sí incumplimiento de obligaciones internacionales. Ahorita platicaremos del tema de obligaciones desde el punto de vista de protección a las inversiones internacionales, pero desde un punto de vista social, ecológico, una reforma así como está estructurada no tiene futuro en cuanto a esos temas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la reforma? Sí, yo creo que se va a ajustar. Yo creo que van a darle más fuerza a la CFE. Yo creo que el volver a integrar a la Comisión, al Centro Nacional de Control de Energía, al SENACE, a la CFE, es algo que se espera. ¿Por qué? Porque el SENACE siempre estuvo inmerso en la CFE antes de la reforma, es algo que sabe operar y al final tiene la transmisión y la distribución. Lo que no puedes permitir es la eliminación de órganos reguladores. Aquí, la Comisión Nacional de Hidrocarburos entró en la ecuación. Yo no sé por qué, a lo mejor no era una reforma en materia de hidrocarburos, pero arrasaron parejo, ¿no? El que exista, el SENACE pueda estar inmerso en la CFE, no significa que se le deba de permitir que sea juez y parte en la instalación de centrales eléctricas, redes de transmisión. Definitivamente no podemos decir que estamos en un país donde los privados siempre son buenos y los gobiernos siempre son malos. Creo que no podemos ser así de extremistas. Estoy seguro que hay cosas que mejorar en cualquier esquema, tanto en el esquema actual con las remanencias del esquema anterior, y que esta reforma que está tratando de impulsar el gobierno federal se pudiera mejorar desde el punto de vista técnico de, oye, necesitamos que la CFE sea eficiente. Y la única manera de ser CFE eficiente, que ellos, mi lectura es, la quieren hacer ganar dinero a costa de todos los sujetos cautivos. Es decir, en lugar de implementar políticas de inversión en líneas de transmisión, de hacer llegar electricidad donde no existen buenas conexiones, olvidemos de los temas de las comunidades alejadas de estos centros urbanos. ¿Por qué? Porque tendrían que existir políticas sociales para que las empresas privadas, junto con las demás, implementen proyectos que los abarquen, sean inclusivos, ¿no? Pero invertir en líneas en las cuales existen problemas, por ejemplo, los apagones en la península de Yucatán, donde no hay suficiente generación, no hay suficientes líneas de transmisión para soportar las cargas. Entonces también es un tema técnico. La pregunta es, ¿por qué únicamente estamos enfocando nuestros esfuerzos en la construcción de centrales eléctricas? Porque dejan mucho más dinero la construcción de una central eléctrica que una línea de transmisión. Pudiera ser, y nos podemos poner un poco conspiracionistas en muchos temas. La realidad es que el efecto es económicamente adverso. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión
mexicana, inversión extranjera en el desarrollo de este tipo de proyectos, que están con financiamientos apalancados a 15, 20, 30 años, que a su vez están reforzados con contratos de suministro eléctrico a 10, 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, desde el punto de vista económico, es una reforma que genera inconvenientes. Por supuesto, no le puedes decir a una empresa, te voy a quitar un derecho que te di y con el cual participaste porque te generé una expectativa. Y esa expectativa está protegida por la ley. Antonio, nos queda medio minuto. Dinos, por favor, si se esperan litigios internacionales o no. Yo te diría sí se esperan litigios internacionales. Definitivamente las empresas no van a quedar tranquilas. Yo creo que lo interesante será no solamente ver pleitos inversionista-Estado, sino en un futuro pleitos Estado-Estado. Por ejemplo, esta comparecencia de los Estados Unidos, evidentemente estamos en supuestos donde cada inversionista o la mayoría de los inversionistas están protegidos por un tratado bilateral o un tratado multilateral de protección a las inversiones. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, da para mucho este tema. Yo creo que podremos vernos en un par de semanas más para seguir platicando sobre el mismo. Te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, Antonio. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Nos vemos pronto para seguir platicando. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en su programa En Derecho. Nos vemos. Hasta la próxima.